del negro abismo de la mar profunda, sobre las pardas ondas turbulentas, son nuestros pensamientos como él, grandes, es nuestro corazón libre, cual ellas. El corsario, Lord Byron. El hombre, ante la naturaleza, es un ser indefenso frente a un ente indómito, desconocido y cambiante. Entregarse al mar es entregarse a la disposición de una fuerza incontrolable, superior, y a un destino controlado por la suerte y el azar. Si la civilización representa el dominio del ser humano sobre la naturaleza, es lo salvaje, lo desconocido, lo misterioso, lo amenazante y, al mismo tiempo, la promesa de libertad, lo que simboliza la propia naturaleza. Lo anterior es una visión propia del romanticismo, una corriente que ya he tocado en un video anterior donde analizo las características de la misma en JoJo's. Aunque traté el tema de la naturaleza en ese análisis, es muy diferente la manera en que es tratada en la obra de Oda, y es esto uno de los muchos aspectos que vuelven a One Piece único. Si en la ilustración la ciudad liberada al hombre a través de la democracia, bajo la concepción del romanticismo, es la naturaleza quien libera al hombre aprisionado por la civilización. No solo eso, puesto que el hombre se aproxima a la propia naturaleza para convertirla en un objeto de conocimiento. Pero en esta nueva percepción, el individuo se reconcilia con ella y ya no se siente protegido en las ciudades, sino encarcelado, y busca en los bosques y en los mares nuevas experiencias y sentimientos, además de ese deseo por conocer lo desconocido. Es una sensación de atracción y al mismo tiempo de miedo. Si nos trasladamos al mundo de One Piece, podemos observar estos mismos sentimientos o percepciones de los personajes ante la naturaleza. Y justamente son los piratas quienes poseen este deseo por la libertad, que se sienten atrapados en sus propias ciudades, archipiélagos, islas o incluso océanos, y buscan en el mar eso que los llama, la aventura, el saber que hay más allá de los confines que los aprisionan todavía. El mundo que creó Oda todavía está en esa transición de descubrimiento. Vemos islas que están aún aisladas e incomunicadas del resto del mundo, aunque sí se relacionan con otros mediante acuerdos políticos y mercantiles, pero muy pocas tienen acceso a esta interacción y son frecuentes las comunidades que desconocen el mundo más allá de los límites terrestres. Esto los lleva a una cierta ignorancia controlada por el gobierno mundial, y son únicamente los reyes y líderes de los territorios quienes tienen esta, entre comillas, libertad para salir de sus tierras. Ante este sentido falso de seguridad que les provee sus ciudades, la mayoría de los habitantes ven al mundo exterior con miedo e inseguridad. No solo porque el mar y la naturaleza les resulta atemorizante, también es el miedo ante los piratas, una imagen que el propio gobierno ha ayudado a construir. Los piratas son vistos como un peligro tanto en el mar como en la tierra, y atentan contra todo orden, y por ello son desplazados de la sociedad. Sin embargo, son los piratas quienes, en su deseo de ser libres, van contra el miedo que los líderes mundiales han establecido y, por lo tanto, muchas veces son catalogados como un peligro o personas irracionales por sus propias comunidades. El pirata es aquel individuo que se cuestiona constantemente y ya no se encuentra cómodo en la cotidianidad, puesto que su pueblo, ciudad o isla no le generan un sentido de pertenencia, volviéndose prisioneros de las mismas. Por lo tanto, es llamado a la aventura del mar, de lo que hay más allá de su ya contemplado horizonte, que los lleva a encontrar en la naturaleza lo que no encuentran en sus ciudades o villas. Lo más interesante de esto, y por ello, otro de los factores que hacen más impresionante One Piece, es que son estos individuos que surcan los mares y viajan de isla en isla, los que plantan la semilla en otras personas,
no solo eliminan el miedo que sienten por el exterior, hacen crecer en otros el deseo por la aventura y el descubrimiento. Esto lo logran a través de su presencia, de sus acciones, de la imagen que proyectan, de lo que transmiten y, quizá lo más hermoso, la transmisión de sus aventuras y, por ende, de sus sentimientos, deseos, sueños y voluntades a otras personas que no pueden sino reflejar con el brillo de sus ojos la emoción que tienen en su pecho ante este susurro que poco a poco se convertirá en un llamado a salir a su propia aventura. Lo anterior lo hemos reflejado desde el principio de la obra, donde Shanks, a través de su historia, lleva a Luffy a desear el mar y posteriormente a encontrar su propio sueño. De esta manera, durante su propia aventura, Luffy va inspirando a otros a viajar, a enfrentarse a lo desconocido, a luchar y más que nada, a soñar. Los que siguen esta historia no me dejarán mentir. El estar consciente de todo esto hace que se te erice por completo la piel. Podría profundizar más sobre esto, pero voy a dedicar un video exclusivamente para hablar tanto de la imagen del pirata como de la importancia que tiene el lenguaje dentro de One Piece. Regresando a la naturaleza, esta puede ser cambiante y tener múltiples facetas, desde una naturaleza humilde y cercana hasta la inalcanzable y misteriosa, o por otro lado, la naturaleza devastadora y destructiva. Rafael Argullol, en El héroe y el único, nos menciona dos tipos de naturaleza. La primera, la naturaleza saturniana, que es aquella alejada, inalcanzable, suavemente inmóvil, perdida para siempre para el hombre. La segunda, la naturaleza jupiteriana, es aquella con gran poder destructivo, como el infinito negativo que, con brutal convulsión, se abate sobre el hombre. Tomando en cuenta estos dos tipos de naturaleza, podemos encontrar en One Piece distintas exaltaciones de la misma. Entre las naturalezas saturnianas podemos encontrar a Little Garden, una isla que aparenta estar perdida en el tiempo que nosotros conocemos, la isla de Drum y el reino Sakura, una isla cubierta de nieve que después se convierte en un paisaje de ensueño, cuando los copos de nieve, motas invernales, se ven acompañadas con la calidez y suavidad que traen consigo las flores de cerezo, Skypiea, una isla suspendida en el cielo a partir de una fuerza extrema de la naturaleza, o ejemplos más actuales como la isla de Zo, una isla fantasma en eterno movimiento a las espaldas de un titán milenario, exiliado y condenado, el propio bosque de la ballena, un sistema natural con una relación simbólica con el propio Shueisha, y que su característica principal es un gigantesco árbol en forma de ballena. Por otro lado, la naturaleza jupiteriana la encontramos en pocas islas como Rajin, una isla asolada constantemente por rayos destructivos, Punjasar, una isla con dos climas hostiles totalmente contrarios. Esta naturaleza destructora, pese a no estar presente en muchas islas, sí lo está en todo el mundo de One Piece, puesto que los fenómenos naturales altamente destructivos son frecuentes. Los podemos ver en constantes tormentas, olas o fenómenos violentos que azotan los mares, como el Knock-Up Stream que llevó a los cielos parte de Haya, o lugares que frecuentan estos fenómenos como el Reverse Mountain o los atardeceres de la isla de Guano, lo que la hacen casi imposible de acceder. Ante estas imprevisibles y desconocidas facetas de la naturaleza se enfrentan los sombreros de paja y todo individuo que busque más allá de sus ciudades, reinos o islas el deseo de la aventura y la libertad. Algo que logra muy bien Oda es que aquellos personajes que crecieron en una simple isla y que nunca conocieron el mundo exterior
sino por historias o porque otros les contaban, son los que más se emocionan a recorrer el mundo o cada que visitan una nueva isla o con características inimaginables por ellos. Estos personajes son Luffy, Usopp y Chopper, porque para ellos que vivieron toda su vida en un solo lugar, con poca o nula comunicación con el exterior, el mar y las demás islas son algo nuevo y fascinante. Haciendo un paralelismo con otras obras literarias y cinematográficas más conocidas en el mundo, Luffy, Usopp y Chopper son como Bilbo y Frodo, quienes salen por primera vez de Hobbiton, de la comarca, y se aventuran en tierras imposibles para ellos. Y nosotros como lectores nos adentramos a este increíble mundo, aceptando el pacto ficcional, que muchas veces algunos no toman porque en lugar de disfrutar la obra buscan errores en ella. Es imposible no maravillarnos con cada una de estas representaciones de la naturaleza que creó Tolkien y sigue creando Oda. Pero, ¿qué es esa sensación que experimenta cada uno de los personajes al estar en presencia de algo sumamente maravilloso? Lo que deriva de la grandeza de lo natural que se sobrepone y sobrepasa en gran medida al humano. Un humano que es pequeño y mínimo ante la grandeza, lo colosal, lo superior y desconocido de la naturaleza es sublime. El hombre encuentra lo sublime cuando se ve a sí mismo frente a algo que no es capaz de asimilar o comprender en su totalidad por la magnitud descomunal del fenómeno. Rocas audazmente colgadas y amenazadoras, nubes de tormenta que se amontonan en el cielo y se adelantan con rayos y truenos, volcanes en todo su poder devastador, huracanes que van dejando tras de sí desolación, el océano sin límites rugiendo de ira, una cascada profunda en un río poderoso, reduce nuestra facultad de resistir a una insignificante pequeñez comparada con su fuerza. Kant afirma que la naturaleza que despliega una fuerza terrorífica o destructiva resulta atractiva para el espíritu del ser humano, y para poder apreciar el fenómeno debemos encontrarnos en un lugar seguro, pues si tememos realmente por nuestra vida o seguridad, no seremos capaces de abstraernos al nivel necesario que requiere la contemplación de lo sublime. Además, Kant expresa que lo atractivo de lo sublime es que eleva las facultades del alma por encima de su término medio ordinario y nos hace descubrir en nosotros una facultad de resistencia de una especie distinta, que nos da valor para medirnos con el todo poder aparente de la naturaleza. La fuente de placer es, por tanto, el hecho de encontrar en la libertad esta capacidad de superar el mundo inmenso y destructivo para disfrutar de aquello que nos amenaza. El individuo se revela superior por el simple hecho de superponerse a las fuerzas descomunales del mundo. En este caso, nosotros como lectores podemos ser capaces de superar el terror que genera lo descomunal de la naturaleza por sentirnos seguros en nuestra realidad. Mientras que Luffy y su tripulación, como muchos otros piratas, lo hacen a partir de su libertad y, sobre todo, su voluntad que se sobrepone ante panoramas maravillosos, pero que generan este sentido de inferioridad frente a estos o ante poderes tan destructivos que podrían terminar con su vida en todo momento. En One Piece hay muchísimos ejemplos de la pequeñez e insignificancia de los personajes frente a la magnitud de la naturaleza. Algo elevado y con grandes dimensiones, inabarcable y misterioso. Seguro se les viene a la mente los más representativos para ustedes, pero en el que el momento tengo más presente es, sin duda, la representación de Kaido, el rey de las bestias. Un cuerpo colosal que cae de una altura de 10.000 metros, rompe el suelo
y empieza lentamente a emerger de las profundidades hasta abrumar con tan titánica voluptuosidad a los expectantes, quienes se sienten absortos y son pequeños ante tal inmensidad monstruosa. ¿Es esto algo sublime? Aunque no sea la naturaleza misma actuando contra el hombre. Todos los piratas experimentan esta sublimidad y es su voluntad la que supera el miedo y los lleva a querer seguir descubriendo el mundo, a ser libres y oponerse ante la colosal fuerza inimaginable de la naturaleza. Ahora recordemos esa primera vez que Bilbo y Frodo salen de la comarca, y tanto ellos como nosotros, lectores o espectadores, nos maravillamos y sobrecogemos ante un mundo inmenso y desconocido por los personajes y por nosotros. Para Luffy, quien posee un espíritu aventurero libre, encuentra todo el tiempo la sensación de esa primera vez. En el momento en que sale esa balsa de la isla de Dan, cuando encuentra una isla donde todo es gigante, cuando ve caer a un galeón del cielo, incluso actualmente, pese a todo lo que ha visto, nunca deja de sorprenderse. Luffy es, por lo tanto, un Gandalf para sus demás nakamas y, al mismo tiempo, un Bilbo y un Frodo que va maravillándose del mundo que va descubriendo. One Piece tiene muchas cosas que lo hacen único. Entre ellas está la constante presencia de la naturaleza, tanto saturniana, lejana, incomprensible, misteriosa, como la jupiteriana, devastadora, imponente y convulsiva. Y a partir de ello se logra el sentido de lo sublime, el uno ante la inmensidad inconcebible del infinito. Pero Oda lo lleva más allá. Y esto es algo que logra gracias al mundo establecido por él, a las frutas y a la forma que fue construyendo la imagen de ciertos personajes. Porque con todo esto encontramos que muchos de ellos son tan importantes que parecen ser fuerzas demoledoras por la propia naturaleza. Como ejemplo, tenemos a Barba Blanca y su poder incalculable, que podría destruir el mundo por completo, y se nos presenta como una fuerza natural debido al poder de su fruta. Los fenómenos naturales están bajo su control, tiene poder sobre ellos, es un hombre que ha vencido sobre la propia naturaleza destructiva y se imbuye de la misma, al igual que tenemos aparentemente a Dragón y las tormentas que lo acompañaron en su primera aparición, a Enel con la fuerza destructiva y aterradora, o como había mencionado antes, a Kaido, que, aunque no tenga un poder de logia, la forma en que se da su aparición aparenta ser una fuerza natural y se ve reafirmada cuando conocemos su verdadera habilidad, que es, ante la cosmovisión antigua japonesa, un ente y poder asociado con la naturaleza misma. Aunque se puede profundizar muchísimo más, y es algo que me gustaría abarcar en futuros videos cuando ya haya sentado todas las bases con las que pretendo analizar tanto al mundo como a los personajes de One Piece. Por último, quiero recomendarles que si aún no han leído One Piece y piensan hacerlo, háganlo con esto en mente. Por otro lado, si lo están leyendo o están ya al corriente, vuelvan a leer o simplemente recuerden sus partes favoritas y piensen si hay algo de lo que traté en este video y vuelvan a maravillarse todavía más con One Piece. Me gustaría que en los comentarios me mencionaran qué parte de One Piece los llevó a la sublimidad y cuáles fueron los factores para que así fuera. Como amante de esta obra, estaré gustoso en leerlos. Recuerden, el mar y los sueños están allá afuera, y con ellos la imponente naturaleza que se sobrepone a ustedes, pero es su voluntad la que puede dominar por sobre el miedo y hacer de su viaje algo sublime.